España roza ya los 5 millones de parados. 128.000 personas pasaron a engrosar las listas del desempleo en octubre. Es el tercer mes consecutivo en el que aumenta el número de parados, lo que ha disparado el gasto en desempleo un 6%. En Galicia las cifras no son más halagüeñas. El paro creció en la comunidad en 8.400 personas, un 3% más. El sector privado es el protagonista de la mayoría de los nuevos despidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Son las empresas privadas las que están liderando la destrucción de empleo, un indicador de que la situación es preocupante. El otro es que hace 9 años que la Seguridad Social no tenía tan pocos afiliados. A pesar de lo negativo de las cifras, al Gobierno le echaron hoy un capote desde Bruselas. Y no fue otro que el socialista Joaquín Almunia. Estamos empezando a poner los peldaños firmes que nos van a conducir a la salida de esta crisis y nos van a conducir a un periodo de crecimiento, un periodo de progreso y un periodo de bienestar. El Tribunal Constitucional estudiará la legalidad de la reforma laboral a petición de PSOE y de Izquierda Plural. La oposición considera que la norma del Gobierno vulnera derechos recogidos en la Carta Magna. El Constitucional da 15 días al Gobierno para presentar alegaciones. ¿Considera usted que paga muchos impuestos municipales? ¿Cree que las tasas concuerdan con los servicios? Hoy repasamos las principales ciudades de Galicia para comprobar cuál es la más barata y la más cara. Pago muchos impuestos. No sé cómo pagarán en otras ciudades, pero yo pago mucho. Me parece que pagamos a abonos. La grúa y el depósito municipal es muchísimo. Bastante, desde el año pasado a este año. Sepan que Carballo y Lugo son las ciudades en las que se pagan menos por los servicios municipales. Vigo y Pontevedra tienen el dudoso mérito de ser las urbes con las tasas más altas. La subida de los impuestos lleva a muchos vecinos incluso a cambiarse de ayuntamiento si así se ahorran un buen pellizco. Luego le contamos una curiosa iniciativa municipal en esta línea. En primer lugar, hay un aumento muy considerable, incluso de forma progresiva, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que no estamos en el camino adecuado y que no estamos consiguiendo los objetivos ambientales deseados. Es la advertencia que desde Vigo lanzaban los casi 300 expertos que forman parte del Grupo sobre Cambio Climático de la ONU. Durante toda la semana se reúnen para estudiar cómo mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, una emisión que ha aumentado en los últimos años debido a que el alto precio del gas ha provocado un mayor uso del carbón. Coincidiendo con la cumbre, una red de ecologistas se concentró para pedir a los gobiernos políticas para cuidar el planeta. Las barras de pan llevaban 5 días acumuladas en la puerta del domicilio. Fue lo que alertó a los vecinos de la parroquia de Sedes en el municipio de Narón. Cuando llegó la policía se encontró un matrimonio muerto dentro de la vivienda. La mujer, de 63 años, había iniciado los trámites para divorciarse. Ella estaba quemada y él ahorcado. Todo parece indicar que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Exigen demasiadas cosas y bueno, pagan muy mal también y hay muchísima gente buscando trabajo, entonces es muy complicado conseguir. Siendo joven y tal, bueno, piensas que tienes más probabilidad de encontrar trabajo, pero bueno, ya se verá. Ya se me terminó el paro y ahora lo que voy a solicitar es el subsidio y mi mujer está en la misma situación. Vengo a apuntarme hoy, he estado en un ERE pues 5 o 6 meses y la empresa ha acabado pues quebrando. Llevo 4 años ya, sí. Lo que he solicitado es una prestación y voy tirando de ello y tal. Y de momento no me han llamado, no me han llamado para nada. Bueno, ahora vengo de una entrevista que me han mandado aquí desde el servicio y a lo mejor encontramos trabajo. Estoy trabajando en una reducción de jornada. Entonces, bueno, pues por lo menos no me puedo quejar totalmente porque por lo menos, pues mira, voy saliendo adelante.
Muchas historias y muchas cifras, pero casi todas malas. Se lo adelantamos en titulares. Desde el 2003 nunca la Seguridad Social había tenido tan pocos afiliados como ahora. Los datos del paro en octubre nos dejan 73.000 desempleados más, con lo que España es hoy un país con 4,8 millones de parados registrados. Es el tercer mes consecutivo de caída del empleo, lo que aumenta el gasto en prestaciones un 6% y pone en riesgo los presupuestos estatales. En Galicia el paro subió un 3,25% y suma 8.439 desempleados más. Se miren por donde se miren, los datos no pueden ser más desesperanzadores. España vuelve a alcanzar un nuevo récord histórico en número de parados. Más de 4.800.000 personas inscritas en el antiguo INEM a la busca de un trabajo. Son 128.000 más que en el mes pasado y casi medio millón más que hace un año. La destrucción de empleo se extiende a todos los sectores y tras la subida del IVA los servicios encabezan la lista. En Galicia el incremento respecto a septiembre es todavía más alto, del 3,25% frente al 2,73% de la media nacional. Pero si las cifras asustan a la economía de cada vez más familias, lo mismo le ocurre a las cuentas del Estado. En los primeros 9 meses del año ha gastado ya el 83% de su presupuesto para hacer frente a las coberturas por desempleo. El propio Gobierno ha admitido que antes de que termine este mes es probable que agote toda la partida y que el desfase a finales del año supere los 3.000 millones. Un error de cálculo que puede llevar a cerrar este 2012 con déficit en la Seguridad Social y acudir de nuevo a su hucha, el Fondo de Reserva, en el peor de los casos. Los afiliados a la Seguridad Social se reducen en 73.000 este mes y apenas superan los 16,7 millones en un país de 47 millones de habitantes. Unos mínimos que agrandan el riesgo de una fractura social, porque a esto hay que añadir otro dato: más de 2 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación y en comunidades como Galicia la tijera sigue cortando ayudas, como los fondos para las políticas laborales, que se reducen a más de la mitad. El Gobierno achaca los datos al fin de la campaña de contratación estival y asegura que son mejores que los de hace un año. El PSOE rechaza los argumentos y le acusa al Gobierno de poner paños calientes a la dura realidad. Aunque no es un buen dato, como siempre que haya más personas que buscan empleo sin encontrarlo, está por debajo del mes de octubre del año 2011. Esto muestra que la situación no está empeorando con respecto a las mismas fechas del año pasado. El Gobierno no puede ir con paños calientes. No puede excusar, bajo ninguna fórmula, el pésimo resultado del paro. Le decimos y le exigimos es que cambie el rumbo y el norte de su política económica. Es una mala noticia que haya subido el paro. Es verdad que octubre es un mes muy malo, pero menos malo que el mes de octubre del año pasado. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE Izquierda Unida contra la reforma laboral. El alto tribunal le da ahora al Gobierno, Congreso y al Senado 15 días para presentar alegaciones a favor de la ley. El recurso presentado hace un mes pedía anular 7 artículos de esta reforma laboral por considerarlos inconstitucionales. Entre ellos, la posibilidad de que la nueva ley da a los empresarios para poder llevar a cabo despidos colectivos cuando se encuentren en situación económica negativa, sin que el juez pueda valorar si se trata de una medida proporcionada o no. El recurso también considera contrario a la Constitución el nuevo contrato de emprendedores y la posibilidad de que el empresario modifique el sueldo o las condiciones de los empleados de manera unilateral. Y más noticias del Constitucional. A partir de mañana a las 5 se reúne el Pleno del Alto Tribunal y todo parece indicar que podría fallar sobre el recurso presentado por el PP contra el matrimonio gay. La ley ha permitido desde julio de 2005 más de 30.000 bodas entre personas del mismo sexo. El Partido Popular presentó el recurso en septiembre de ese mismo año asegurando que se desnaturalizaba la institución básica del matrimonio. Mañana se conocerá la decisión del Constitucional, pero según avanza hoy el diario El País, la sentencia podría ser favorable a mantener la denominación de matrimonio para las bodas gays gracias a los votos de los 6 magistrados progresistas.
Las cifras del paro con las que arrancamos el informativo preocupan y mucho fuera de nuestras fronteras. Hoy el comisario de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, lo reconoció públicamente en un desayuno en Madrid. Asegura que los niveles de desempleo en España han encendido todas las alarmas en Centroeuropa. Almunia asegura que a pesar de las cifras, España y Europa van a superar esta situación de crisis, aunque no ha precisado cuándo. Hay preocupación cuando desde Europa se mira a España. Tampoco lo vamos a ignorar. Se ve con una preocupación intensa el 25% de paro, ese más de 50% de paro de jóvenes. ¿Cuándo saldremos de esta? Pues yo sinceramente no puedo dar una fecha. Lo que sí estoy seguro es que saldremos y que estamos empezando a poner los peldaños firmes que nos van a conducir a la salida de esta crisis y nos van a conducir a un periodo de crecimiento, un periodo de progreso y un periodo de bienestar. Y en la calle aumenta la confianza de los consumidores, según la encuesta del CIS. Es el tercer mes consecutivo de subida después de que el sondeo que mide las expectativas de los compradores tocara suelo el pasado mes de julio, cuando se registró el mínimo histórico. El indicador de confianza que conocimos hoy refleja 44,8 puntos, 1,6 más que hace un mes, pero 19 puntos menos que hace un año. Según el CIS, los ciudadanos empiezan a apreciar indicios de mejora en su economía en el futuro próximo. El paro como consecuencia de la reforma laboral es para los sindicatos una de las razones para ir a la huelga. Así lo han explicado hoy Comisiones Obreras y Izquierda Unida en una reunión que han mantenido precisamente para aunar esfuerzos de cara al 14 de noviembre. El encuentro, que se celebró a petición de Izquierda Unida, ha servido para establecer puntos comunes entre el sindicato y la formación política, que hoy anunciaba su participación activa en la huelga general. En campaña electoral fixemos da folga xeral o noso discurso, fixemos da loita contra a troika o noso discurso e dixemos ademais que íbamos a combatir e a bater no social e no político na rúa. Non lle dicimos aos traballadores que isto non o vexan como un gasto, que o vexan como unha inversión, que van facer un esforzo de invertir no seu futuro. Hai que parar esta locura. Estamos obligados, é a nosa responsabilidade, de deixarlle aos nosos fillos un futuro mellor. Quienes han iniciado su particular ronda de movilizaciones son los ganaderos gallegos. La primera protesta será una huelga de entregas de leche que comenzará el próximo 27 de noviembre. Esta mañana ha tenido lugar una cita histórica. En una reunión en Santiago, Unión Agrarias, Asaja y el Sindicato Labrego Galego han aprobado que pasarán a la acción para evitar que cierren las 3.000 granjas al borde de la suspensión de pagos, lo que conllevaría dejar en la calle a 10.000 trabajadores. Con protestas y movilizaciones presionarán a industria. Los ganaderos denuncian que las distribuidoras pagan la leche por debajo del coste de producción, lo que está arruinando a las explotaciones gallegas. Estamos vendendo leite máis barato que nunca cando os costes de produción son máis altos que nunca na historia e, por tanto, a situación é gravísima. Solo cabe unha resposta de movilización indefinida hasta que haxa unha mesa de negociación que permita trasladar aos contratos obligatorios un precio que cubra os costes de produción. Gran satisfacción pola nosa parte de que todo o sector está comprometido con estas ideas, entonces intentar que isto se acabe de unha vez e que o sector empece a respirar. Quienes también están hartos, en este caso, de no encontrar trabajo y de ver cómo el paro roza en su comunidad el 30%, son decenas de murcianos que se echaron hoy a la calle para realizar una caminata que denominaron una marcha de pobres. Soy minero. Esta es la banda sonora que eligieron para el paseo reivindicativo. Recorrerán 170 kilómetros entre hoy y el domingo. La mayoría de los participantes son miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y ha hecho falta que miles de familias se queden fuera de sus casas, pero todo indica que PSOE y PP podrían ponerse de acuerdo para buscar una solución a los desahucios. Este mismo miércoles podrían comenzar las reuniones entre Saez de Santa María y Elena Salgado. Sobre la mesa, la posibilidad de sacar adelante una ley que dificulte los desahucios de aquellas familias que tengan más problemas. Desesperación, indignación
Y las cifras aumentan, desbordan, se multiplican. El decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo no da los resultados esperados. Estudian soluciones y ya se ha creado una comisión que dé respuestas. Y junto al Gobierno los dos grandes partidos dispuestos al diálogo. Proponemos al Partido Popular y al Gobierno encerrarnos en una habitación. Estamos dispuestos a hacer lo que nunca se ha hecho. En el otro lado los jueces, que son los que firman en última instancia. En Barcelona durante los próximos 3 días la justicia debate sobre el tema, pero ya tienen claro que la legislación actual está obsoleta. Sí que consideramos que debería haber una reforma de la legislación hipotecaria. Que quede rigurosamente establecido el impago correspondiente a la dación en pago. Deberíamos buscar un pequeño equilibrio para evitar esa lacra social que es dejar a la gente en la calle. Y el tercer vértice del triángulo, las entidades bancarias. La plataforma para parar desahucios ha ocupado esta mañana la sede de Bankia en Cataluña y han conseguido finalmente que se les reciba. Eso sí, los resultados son ninguno. Hemos pedido muchas veces la dación en pago y no la quieren hacer. Pero me la han denegado. Y los desahucios continúan. Con los bancos en el punto de mira, hoy ha declarado en la Audiencia Nacional el primer exconsejero de Bankia imputado. José Manuel Suárez del Toro asegura que desconocía la situación de la entidad y que los miembros del Consejo dejaban las cuentas en manos de los gestores. Suárez del Toro, que es presidente de la Caja de Canarias y de Cruz Roja Española, asegura que su misión era acudir a las reuniones y no llevar las cuentas. Bankia pasó en unos días de tener beneficios declarados de 305 millones a tener pérdidas de casi 3.000 millones que le obligaron a la entidad a pedir el rescate. El abogado de la acusación critica la falta de información de los consejeros y asegura que sus firmas les hacen responsables subsidiarios. Hay una serie de consejeros políticos que yo sí que creo que había una parte que hacía una función de comparsa. Pero bueno, al margen de esa labor de comparsa, eso no les exime de responsabilidad, obviamente. Vigo es la ciudad gallega que más impuestos municipales paga. Lugo, la que menos. La diferencia de tasas entre las urbes gallegas supera en algunos casos los 200 euros. El canon de la basura, el agua o el impuesto de circulación varían tanto de unas localidades a otras que algunas lo utilizan incluso para atraer a nuevos vecinos. Subirse al autobús en Lugo cuesta 64 céntimos, 81 menos que en Ferrol. Más diferencia hay entre los 39 euros que pagan por la basura en Ribeira y los 120 de Ourense, o los 16 del canon del agua en Carballo comparados con los 223 euros que se abonan en Vigo. Y es que las tasas municipales en Galicia no son precisamente igualitarias. La diferencia alcanza los 218 euros entre la urbe más cara, Vigo, y la más barata, Lugo. Se conxelaron os impostos durante varios anos. Os lucenses son moi bons contribuintes e pagan puntualmente os seus impostos. Y aunque a algunos siempre les parece demasiado, no sé cómo pagarán en otras ciudades, pero yo pago mucho. Porque parece que pagamos a abondos. La grúa y el depósito municipal es muchísimo. Bastante, desde el año pasado a este año. Lo cierto es que Lugo es una de las pocas ciudades que en 2013 mantendrá los impuestos congelados. Como mi sueldo. Pareceme ben, porque tamén están congelados os salarios e non hai traballo, entonces. La variación de tributos de una localidad a otra puede ser tan significativa que algunos concellos, como Arbo, lo utilizan para mejorar su situación demográfica. Hemos estimado que pode haber como 300 arbenses que poderían empadroarse no seu concello de orixe, que vai a ter algúns que outros beneficios. Por ejemplo, ahorrarse hasta 60 euros en el impuesto de circulación. Está ben tamén, porque se aumenta a población tamén. Ahorra verá, pero si no outro lado estás traballando, mirarás primeiro por traballo, non por forro. Sí, me parece una idea muy buena y yo trataré de empadronarme aquí. La otra excepción el próximo año será a Coruña. En el resto de ciudades la tendencia es que la presión fiscal siga incrementándose. Y el Ayuntamiento de Santiago aumentará su recaudación con una medida que ha entrado hoy en funcionamiento. El Concello ha instalado parquímetros en el casco histórico compostelano que impiden aparcar más de una hora seguida. El Ayuntamiento asegura que la iniciativa tiene el único objetivo de reordenar el tráfico, pero muchos acusan al consistorio de aumentar sus fondos a costa del bolsillo de los contribuyentes. Y hasta dentro de 2 horas no puedo volver a aparcar. Claro, tú ahora a la hora... A ver, es una jodienda, ¿eh? Con algún disgusto y con más de una duda empezaba la mañana para los conductores compostelanos. Los culpables, los nuevos parquímetros instalados en el entorno de la Plaza de Abastos. Bastante difícil, pero al principio no están muy claras las instrucciones ahí.
porque ahora piden la matrícula del coche. El motivo es que en esta nueva modalidad de hora, que permite pagar también con tarjeta, se controlan los tiempos de estacionamiento, entre 62 y 120 minutos. Una vez superados, no podemos volver a aparcar hasta pasadas 2 horas, ni en el parquímetro que hemos usado, ni en otros del mismo ámbito. Es un abuso, ¿no? Porque xa de que teñas que pagar por aparcar o coche e por encima que che limiten o tempo que tens que aparcar o coche. Aunque no todo el mundo es de la misma opinión. Sei que é fastidiado para moita xente que está traballando ter que vai ser mover o coche, pero é o que hai. Y abuso o no, hay quien asegura notarlo en el bolsillo. 40 céntimos acabo de echarle. Y con 20 arreglabas de la otra manera. Y yo voy a estar 10 minutos nada más. Habrá que familiarizarse con los tiempos de estacionamiento y los importes, aunque la puesta en marcha del nuevo método ya se nota. Son las 12:30 de la mañana. Hasta el día de hoy era realmente imposible encontrar un hueco libre como este en el que nos encontramos en el entorno de la Plaza de Abastos, donde dejará de haber problemas de aparcamientos en varios barrios compostelanos. Desde este lunes el consistorio multa a quienes aparquen en zona de residentes sin estar convenientemente acreditados. Tras pasar indebidamente esta línea verde, ya no saldrá gratis. El 98% de las farmacias de Valencia se han sumado a la huelga indefinida que se inició hoy para reclamar a la Generalitat que les pague lo que les debe. Estos son los carteles que se han encontrado esta mañana los valencianos al acudir a Botica. Los farmacéuticos piden a la Administración que les pague los 450 millones de euros que les debe por las facturas de recetas desde mediados de mayo a septiembre. El sector solicita un mecanismo especial de pago similar al rescate bancario. Advierten de que 500 boticas están al borde del cierre por los impagos. Ella tenía 64 años y él 73. Habían iniciado los trámites de separación y nadie imaginaba que su divorcio nunca se materializaría porque ambos aparecieron hoy muertos en su vivienda de Narón. Fueron los vecinos los que alertaron a las autoridades. Las bolsas del pan se acumulaban en la verja de la casa desde hacía varios días. Fue ese el detalle que alertaba a los vecinos, que llamaron a la policía nada más ver el cadáver de Arturo, de 73 años y jubilado de Astano, que se había colgado en un alpendre próximo a la vivienda. Cuando la policía llegaba al lugar se encontraba además otro cuerpo, el de una mujer, Marisol, de 64 años, que estaba en trámites de divorcio con el supuesto homicida. Tenían sus riñas más o menos como otra, pero ahora sí se estaban separando porque ella no le quería hacer la comida, no sé qué. Se llevaban mal en ese bar. Se iban a divorciar. Es decir, que el entendimiento no era pues perfecto. Gritaban muchas veces, pero gritaban. Ya hace tiempo que gritaban. La policía venía aquí muchas veces porque siempre estaban gritando. El pasado 10 de octubre se vio en los juzgados de Ferrol un juicio por una denuncia de Arturo contra Marisol por supuesta agresión de ella hacia él. El denunciante había llamado a la policía diciendo que su mujer lo tenía atado en casa, pero los agentes al llegar observaron que no era cierto. En la denuncia hizo constar que Marisol le había dado varios bastonazos en la espalda, si bien la jueza no lo creyó. Restos de un incendio pueden verse ahora desde la pista que da a la casa y la comisaría local confirmaba además que el cuerpo de la mujer aparecía semicalcinado en el interior de la vivienda. Los cálculos de los vecinos hacen imaginar que el suceso tuvo lugar después del pasado viernes, cuando la mujer volvía a casa acompañada por un vecino. Cientos de personas han despedido hoy a Belén, la menor fallecida este sábado después de resultar herida en la avalancha del Madrid Arena. Familiares, amigos y muchos compañeros de clase de Belén que cursaba segundo de bachillerato se han acercado hoy a la Catedral de Alcalá de Henares, donde el obispo y el propio hermano de la fallecida han oficiado una ceremonia muy emotiva. El entierro se produce el mismo día en que el Sindicato Unificado de Policía ha presentado un escrito denunciando que el recinto Madrid Arena carece de licencia y que el ayuntamiento se puede declarar responsable civil subsidiario. Hoy el juez ha decretado el secreto de sumario sobre el caso. Día complicado en las carreteras gallegas. Un niño de 10 años resultó herido grave después de que un autobús escolar chocase contra el coche en el que viajaban el menor y su madre. Este es el estado en el que quedó el utilitario tras el accidente que tuvo lugar en Redondela a las 7 de la mañana. Menos daños sufrió el autobús escolar en el que viajaban 20 niños que resultaron ilesos.
La conductora del automóvil de 38 años se recupera favorablemente tras el siniestro. El conductor del bus tuvo que ser atendido tras sufrir un ataque de ansiedad. Desconocemos si se ha saltado esto o no se percató de la presencia del autobús circulando por el carril. Conforme me encontré el autobús y donde estaba el coche, es que la señora se saltó el stop. Hay un stop, son 2 stops seguidos, lo que pasa es que la gente suele hacer el primero y saltarse el segundo. La lluvia y la calzada resbaladiza pudieron estar detrás de este accidente registrado en la entrada de A Coruña, en la avenida de A Pasaxe, poco antes de las 11 de la mañana. En realidad se trató de 2 siniestros distintos. Primero, un coche chocó contra otro sacándolo de la vía. El vehículo acabó derribando una farola y la conductora tuvo que ser excarcelada por los bomberos. A pocos metros de distancia, varios coches que intentaban frenar acabaron chocando en cadena. En total, 3 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital universitario. No hubo heridos en este otro accidente que ocurrió a las 7:30 de la mañana en la dársena de A Coruña. Aquí, en el Pantalán, acabó este Smart. El conductor no sufrió daños, pero sin duda se llevó un buen susto. Por causas que se desconocen, se salió de la vía, cayó unos 3 metros hasta aterrizar en el Pantalán. El suceso no dejó a nadie indiferente. Podía haber sido peor y podía haber caído al mar. Precisamente, la costa gallega vive hoy y mañana unas horas complicadas debido al mar de fondo. La borrasca, situada en Gran Bretaña, ha provocado alerta naranja en toda la costa de la comunidad por olas que alcanzaron los 4 metros de altura en esta jornada. Mañana continúa la advertencia, aunque baja alerta amarilla. Se prevén olas de 3 metros. La situación se normalizará a partir del miércoles. El mar de fondo arrastró este fin de semana a esta cría de rorcual común a la costa de Camariñas, a Cabo Vilán. Se trata de un ejemplar joven de 1 año de edad y de unos 5,5 metros de longitud. No presenta daños externos, por lo que los técnicos de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños creen que pudo morir por causas naturales. Estas ballenas pueden llegar a medir hasta 23 metros de longitud y es habitual que pasen frente a las costas de Galicia en sus viajes migratorios. Frenar el cambio climático es posible, aunque no parece que estemos haciendo lo suficiente. En los últimos 10 años han aumentado las emisiones de gases efecto invernadero. Uno de los motivos es un mayor uso del carbón. Es la advertencia que lanza el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU. Son 300 expertos que se reúnen en Vigo para emitir un informe sobre cómo cuidar el planeta. Son la ciencia al servicio del planeta. Su informe del 2007 les valió un premio Nobel. De poco ha servido. Dicen que no vamos por el buen camino. En primer lugar, hay un aumento muy considerable, incluso de forma progresiva, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso después de esta crisis económica en la que estamos viendo aumento de emisiones. Porque también en el futuro del planeta influyen los mercados. Se ha disparado el uso del carbón. ¿El motivo monetario? Esto ha sucedido en muchas áreas del mundo porque el incremento del precio del gas es mayor que el incremento del precio del carbón. Les toca contarnos qué pasaría si no hacemos nada y plantear cómo frenar el efecto invernadero con más eficiencia energética o una apuesta por las renovables. El cambio climático es un hecho constatable, pero ¿cómo podemos mitigarlo? Es la pregunta a la que tratan de dar respuesta los 280 expertos de 56 países que hasta el viernes están reunidos aquí en Vigo. Elaborarán un informe con las distintas posibilidades y a partir de ahí depende de los gobiernos seguirlas o no. El informe no hace sugerencias de política, pero sí se utiliza como un material de referencia para las negociaciones. Las sugerencias no siempre se atienden y eso denuncian los ecologistas. La ciencia ha dejado claro que la causa del cambio climático es un modelo capitalista que se basa en la quema de combustibles fósiles y los gobiernos no están actuando. Un ejemplo, de los presupuestos del Estado, 48 millones se destinan al clima, pero 46 se van a créditos para el carbón. Cuidar el planeta depende de los gobiernos, pero no lo olviden porque también depende y mucho de los ciudadanos. No olviden tampoco que a las 9 empieza el Vía V y que mañana volvemos de nuevo con el informativo a las 8:30. Buenas noches.